Saludos, arranca aquí nuestro diagnóstico de esta semana. Hoy vamos a poner el foco en el autismo y los trastornos del espectro autista. Un problema que afecta, por supuesto, a los niños que lo padecen, pero también de forma muy especial a sus familias. Lo vamos a hacer de la mano de una periodista y madre de un niño con uno de estos trastornos, Pilar García de la Granja. Con ella estaremos enseguida, pero antes, como siempre, vamos a repasar la actualidad en 3 minutos. La variante británica del COVID-19 se ha convertido ya en la cepa dominante en España y en la mayor parte de países europeos. En nuestro país supone más del 70% de los casos en 9 comunidades autónomas, entre las que por ahora no está Castilla y León. Esta variante es más contagiosa y se cree que algo más letal, aunque la buena noticia es que las vacunas desarrolladas hasta la fecha parecen igualmente efectivas contra ella. En cuanto a la cepa sudafricana, supone un porcentaje muy pequeño aún en Europa. En España se han detectado por ahora menos de un centenar de casos. Todavía menor es la incidencia de la cepa brasileña, de la que se han registrado 22 casos en España. Este viernes 2 de abril entra en vigor la normativa europea que limita el uso de grasas trans, los aceites parcialmente hidrogenados, tan comunes en la industria alimentaria y que están detrás del aumento de enfermedades cardiovasculares en la población. En concreto, la nueva norma limita el uso de estas grasas a un máximo de 2 gramos por cada 100 gramos de grasa en los alimentos. Las grasas trans se encuentran principalmente en alimentos procesados industrialmente, sobre todo en bollería industrial, en snacks, hojaldres, patatas fritas de bolsa, galletas, barras de cereal, margarinas, patatas congeladas, platos precocinados y demás productos industrializados. Cada euro invertido en medicamentos ahorra entre 2 y 7 en otros gastos sanitarios y suma ahorros indirectos en productividad y otros costes sociales. Eso afirma el informe El valor del medicamento desde una perspectiva social 2021, elaborado por la Fundación Weber y Farmaindustria, que muestra el valor clínico, económico y social de los nuevos fármacos a través de un amplio análisis de la literatura científica. Según ese estudio, la industria farmacéutica es un sector tractor para la economía. Cada euro en producción genera entre 1 y 2 adicionales en otros sectores y cada empleo directo hasta 4 indirectos o inducidos. Además, el 70% de la mejora en supervivencia por cáncer y el 47% de las muertes evitadas en enfermedades cardiovasculares son atribuibles a los nuevos tratamientos. Todo esto muestra, a través de la evidencia científica, que la innovación en medicamentos no es un gasto, sino, como defendemos desde Farmaindustria, una inversión. Una inversión con retornos medibles desde la triple perspectiva, como hemos comentado, sanitaria y, como se ha visto en esta pandemia, económica y social. El número de enfermeros en España por cada 1.000 habitantes está por debajo de la media de los países de la Unión Europea. De hecho, nuestro país se encuentra en la posición número 61 del ranking mundial de la OMS, con una ratio de 5,7 enfermeros por cada 1.000 habitantes, es decir, unos 256.000 profesionales en total. Según cálculos del Consejo General de Enfermería en España, se necesitarían actualmente 110.000 enfermeras más para alcanzar las medias de las ratios europeas. En cuanto a la situación por comunidades autónomas, Navarra es la región que mayor número de enfermeros tiene en España, seguida de País Vasco y Castilla y León. En la cola se encuentran Andalucía y Galicia. Los trastornos del espectro autista son un grupo de afecciones del desarrollo que afectan a la comunicación y al comportamiento. Las destrezas de aprendizaje, pensamiento y resolución de problemas de estas personas pueden variar. Las hay con muy altos niveles de capacidad y otras tienen enormes dificultades en la vida diaria. Actualmente se incluyen dentro del espectro autista muchas enfermedades que solían diagnosticarse por separado. Una de ellas es el síndrome de Landau-Kleffner, desconocida para la mayoría. No así para la periodista y presidenta de la Fundación Querer, Pilar García de la Granja, cuyo hijo Pepe fue diagnosticado de esta enfermedad hace unos años. Desde entonces ha emprendido una auténtica cruzada para ayudar a estos niños. ¿Tú habías oído hablar del síndrome de Landau-Kleffner antes de que se lo diagnosticaran a tu hijo Pepe? ¿Y cómo fue ese momento? No, nunca en mi vida. Y de hecho Pepe fue el primer niño diagnosticado con Landau-Kleffner en España.
O sea que muy poca gente lo había oído. Bueno, pues es una sensación entre qué alegría tiene un nombre lo que le pasa a mi hijo y qué horror, nadie sabe nada de esto. En mi caso particular, yo creo que lloré como una noche y me desperté pensando que no podía seguir llorando, que el problema no lo tenía yo, lo tenía mi hijo, y que entonces había que buscar a aquellas personas allí donde estuvieran y que yo pudiera tener acceso para poder ayudarle y para poder luchar por él, porque el pronóstico era muy complicado, ¿no? Nos dieron desde no volver a hablar nunca más, enseñarle el lenguaje de signos, es un niño que va a tener una evolución hacia un trastorno del espectro autista muy severo y nunca hablará, hasta es posible que se termine muriendo en un par de años porque se olvidará de todo, ¿no? El síndrome de Landau-Kleffner o de la afasia adquirida es una epilepsia refractaria que se produce solo cuando duermes, es decir, el cerebro funciona como el disco duro de un ordenador. Cuando te vas a dormir, todo aquello que has aprendido durante el día se te consolida en el cerebro durante la noche. En el caso de Pepe y de los niños que tienen este tipo de epilepsia, que no cursa convulsiones, por ejemplo, duermen y mientras están durmiendo tienen centenares de ataques epilépticos generalizados por todo el cerebro que, digamos, al impedirles que se fije aquello que han aprendido durante el día es como si se les borrara la memoria, ¿no? Claro, lo que pasa, Pilar, que para tratar una enfermedad primero hay que ponerle nombre, ¿no? ¿Cómo es el camino hasta el diagnóstico? Supongo que en tu caso fue largo, pero que no es el único, que es muy complicado, ¿no? Pero ponerle nombre y apellido, Nosotros ¿no? tuvimos muchísima suerte. De hecho, yo creo que somos de los pocos casos que podemos decir que nada, que en cuestión de 48 horas, una semana, lograron el diagnóstico de nuestro hijo, ¿no? Pero en una enfermedad rara neurológica, la media está entre 5 y 10 años. Imagínate tú un niño que ahora mismo tiene 1 año, 2 años, 3 años y que se tarde en ponerle nombres y apellidos a ese niño 7, 8, 5 años. Y durante todo ese tiempo a este niño se le están dando medicaciones que en el 60% de los casos, según la última encuesta de FEDER, son medicaciones contraproducentes para esos niños. Es decir, que les están dando unas medicaciones para tratar algo que no solo no les cura, sino que encima les sienta mal. Y no hay ninguna responsabilidad de nada. Y vas haciendo pruebas a un sitio y a otro sitio y a un médico y a otro médico y nadie logra saber exactamente qué es lo que sucede al niño, ¿no? Eso es terrorífico y en España estamos en esa media que es terrible. Por cierto, te diré que España es el único país de la Unión Europea que no tiene la carrera de genética, que los genetistas en España no existe como tal, son otro tipo de profesiones que deciden especializarse en genética. Parece innegable que en muchos pacientes existe una asociación entre la epilepsia y el trastorno del espectro autista. Hablamos de encefalopatías epilépticas, enfermedades del cerebro normalmente de origen genético y que aparecen en los primeros años de vida. Cerca de 1/3 de los pacientes que sufren alguna forma de autismo padecen además epilepsia. Sí es cierto que en el caso del autismo la epilepsia es un componente frecuente, es decir, que muchas veces los dos cuadros van de la mano. Pacientes con autismo tienen una probabilidad alta de padecer epilepsia a lo largo de su vida. Pacientes con epilepsia muchas veces provienen de un inicio de cuadro de autismo o trastorno del espectro autista. Así que digamos que a veces son dos caras de la misma moneda. Detrás de esa relación entre epilepsia y autismo puede haber una causa genética, por ejemplo, una mutación del gen SIN1. La sintactina 1 es uno de los muchos genes que produce crisis epilépticas de autismo, pero no es el único. En este caso, en el gen SIN1, inicialmente se pensaba en una característica específica, que eran crisis epilépticas relacionadas con la inmersión, con el baño en agua caliente. Luego se ha visto que el cuadro clínico es más complejo y que, por supuesto, abarca pacientes que tienen autismo y no tienen epilepsia,
y pacientes que tienen autismo y tienen también crisis epilépticas de un rango variable. El principal tratamiento de la epilepsia sigue siendo hoy día farmacológico. El número de medicamentos es limitado, pero en la última década han aparecido algunos más específicos para tratar encefalopatías epilépticas y del desarrollo, que es donde están englobados todos los trastornos del espectro autista y las epilepsias que los acompañan. Ahora contamos con fármacos como el cannabidiol, la fenfluramina y otros que probablemente van a ser más eficaces en tratar las epilepsias asociadas con trastornos del espectro autista y discapacidad, y van a tener un perfil de efectos adversos más benigno. La cirugía también es una alternativa frente a estos problemas, especialmente en niños muy pequeños que comienzan con una epilepsia en los primeros meses de vida debido a una lesión cerebral conocida como displasia cortical. La intervención quirúrgica ahí puede ser decisiva para reducir las posibilidades de desarrollar un trastorno del espectro autista. ¿Y cuál sería el consejo que le darías a una familia, a unos padres que descubren que su hijo tiene una enfermedad, que no saben cuál es? Lo primero que es eso, ponerle rápidamente nombre, darle un buen tratamiento, no hundirse. ¿Cuál es el consejo? Lo primero es no parar. Segundo, nunca fiarte de un solo médico. Los médicos, como los periodistas, como los abogados, como los operadores de cámara, todos nos equivocamos. Entonces, buscar asesoramiento, buscar médicos, hacer pruebas, ser pesados. Las madres no estamos locas, los niños tienen problemas, no somos histéricas. Una madre sabe perfectamente cuando un niño tiene un desarrollo más lento y cuando un niño tiene de verdad problemas, y sobre todo desestigmatizar. No esconder el problema, no escondérselo a la familia, no escondérselo a los amigos. En España tenemos el problema de los motes, y los motes se ha llevado también a las enfermedades neurológicas y mentales. Y luego está esa sensación de una compasión que yo digo mal entendida, ¿no? ¡Jo, qué pena fulanita, qué pena fulanito, que fíjate con su hijo, qué tal! Hay que luchar contra eso. Son personas, son niños como todos los demás, y lo que tiene que hacer la sociedad y las instituciones es poner a su alcance todas aquellas herramientas y todas aquellas necesidades que estos niños tienen para salir adelante. Ya está, tirar de ellos para arriba y tirar de los padres para arriba. Quizá la ausencia de esas herramientas, de esos instrumentos, fue lo que te motivó a hacer la Fundación Querer. ¿Qué es? Explícanoslo primero. Bueno, la Fundación Querer es una institución sin ánimo de lucro que aúna tres cosas, ¿no? Que es la investigación, la educación y la concienciación social. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos un todo, somos la familia y nuestra enfermedad, somos el colegio que tiene que trabajar con la familia, y somos los médicos y los científicos que tienen que trabajar con el colegio y con la familia para sacar a estos niños adelante. Si no aunas las tres cosas, es muy complicado sacar a estos niños adelante. Y yo no inventé nada, yo copié el modelo. Nosotros tuvimos la enorme suerte de podernos ir a Estados Unidos y de ver cuál era el modelo en Nueva York de los colegios de educación especial, en donde estaban coordinados los profesores, los terapeutas, las familias, los médicos, los neurólogos y los científicos. Y entonces de repente te encontrabas con que te daban el cuadro completo de tu hijo. Y yo buscaba un colegio similar para Pepe cuando regresamos a Madrid, y no lo había, y pensé, bueno, pues hay que montarlo. Y así nació la Fundación Querer, que es una fundación que no tiene ni un solo euro de ayudas públicas, ni una sola subvención pública. Y tenemos un colegio en estos momentos con 28 niños, tenemos 6 proyectos de investigación científica, 3 con médicos, es decir, estamos creando por primera vez en España con el doctor Lapuncina el primer banco genético de enfermedades neurológicas y mentales de niños y adolescentes, que no existía. Esto dicho así parece muy fácil, ¿no? Pero claro, esto ha sido tu dinero, tu esfuerzo, tu tiempo y el de mucha gente, ¿no? No solo el tuyo, de mucha gente que te ha acompañado en este camino. Pero claro, es que falta apoyo público. Para que tú lo tengas que hacer es que no hay apoyo de las administraciones. Bueno, esto debería de ser público. Claro. O sea, esto debería ser un centro, un hub de investigación y neuroeducación, porque la mayoría de estos niños que tienen afasias o que tienen pérdidas de memoria de pequeños, trabajan de una manera muy similar, por ejemplo, al Alzheimer, ¿no? a la pérdida de memoria cuando nos vamos haciendo adultos. 1 de cada 2 personas en el año 2050 en la Unión Europea va a sufrir Alzheimer o demencia senil.
¿Cómo trabajamos nosotros con estos niños, con su memoria, con el lenguaje? Es lo mismo que ya puedes aplicar a personas mayores, pero para esto necesitas un equipo multidisciplinar de profesores, de terapeutas, de neurólogos, de neurolingüistas y de científicos, y todos trabajar de forma conjunta. Y por supuesto esto debería de ser público, claro que sí. Apoyar Fundación Querer, instituciones parecidas, es una obligación. Es I+D+I, es educación, es digitalización, es medicina, es investigación. Esta es una simulación de lo que un niño con problemas de autismo ve y percibe. Los trastornos del espectro autista es un conjunto de síndromes del neurodesarrollo, es decir, que aparecen desde que el niño nace, que se caracterizan por unas alteraciones en la interacción social, como por ejemplo o establecer una mirada, un contacto visual extraño, una expresión facial inadecuada, el no poder entender lo que está sintiendo el otro. Aproximadamente el 1% de los niños padecen algún tipo de trastorno del espectro autista. Es una cifra al alza, no porque cada vez haya más, sino porque se diagnostica mejor. Pero también es evidente que no todos los casos de autismo son iguales ni en el mismo grado. Solo 1/3 de los pacientes presenta retraso mental asociado. Hay pacientes que con una buena intervención, con un CI normal o alto, al cabo de los años tienes que quitar el diagnóstico en el sentido de que ya no cumple criterios diagnósticos. Son personas que a lo mejor van a tener alguna pequeña dificultad, pero por supuesto que pueden tener una vida completamente normalizada, acceder a un trabajo y ser completamente felices. Entonces lo que es muy decisivo es la capacidad mental y el entorno familiar y la intervención que se haga sobre el niño. En esa intervención son clave los colegios de educación especial, como el cole de Celia y Pepe de la Fundación Querer. Aquí se trabaja con niños que sufren enfermedades y trastornos neurológicos que afectan fundamentalmente al lenguaje. Y estos niños que tienen algún tipo de discapacidad, del grado que sea y del tipo que sea, hay muchas cosas que no podemos dar por supuestas y que es necesario enseñar. Y que esto solo es posible enseñar en un centro de educación especial. El entorno del niño, el papel de su familia también es decisivo, pero eso requiere aceptar algo que es complicado de asumir. Todos los padres, cuando somos padres, tenemos unas expectativas con nuestros hijos y no nos esperamos nunca que tenga una dificultad, ¿no? Entonces se mezcla un poco este sentimiento de frustración, de pena, de querer hacer, de no querer ver, y es un poco un combo de todo junto, ¿no? De quiero que mi niño se parezca al vecino de al lado, pero a la vez soy consciente que no se va a poder parecer al vecino de al lado. Cuanto antes se tenga el diagnóstico, se asuma y se ayude al niño mucho mejor de cara a su progresión, con el objetivo realista en muchos casos de que acabe teniendo una vida normal. Y para terminar, Pilar, ¿cómo está tu hijo? Porque yo creo que hay que mandar un mensaje de optimismo y de esperanza también, ¿no? Bueno, que estas cosas, el trabajo que se hace, da resultado. Pues claro que da resultado, pero ¿cómo no va a dar resultado? Todo lo que haces en esta vida da resultado. La gestión de las expectativas en los padres es, si me permites la expresión, lo más complicado de todo, ¿no? Es lo más fastidioso. Todos queremos que nuestros hijos sean Einstein. Lo que hay que aspirar es a saber dónde está lo máximo que podemos llegar. Ir subiendo ese máximo, ir subiendo. Y esto es como una montaña rusa. De repente van fenomenal, luego tienes una regresión, luego vuelven a ir bien. O sea, yo diría, por supuesto mejoran, nunca hay que perder la esperanza. Esto es una lucha de por vida y además tiene que ser una lucha que te haga feliz. Porque tú tienes las habilidades para luchar. Tu hijo o tu hija no. Hay esperanza, pero hay poca ayuda y pocos recursos. El colegio de Celia y Pepe de la Fundación Querer deja fuera cada año 80 solicitudes, no da más de sí. Es el único en España que escolariza a niños con estos problemas y lo hace a pulso, sin ayudas públicas de ningún tipo y luchando muchas veces contra las trabas que le ponen las administraciones. Continuamos en Diagnóstico, ahora vamos a trasladar nuestras cámaras hasta una asociación especializada en trabajar con pacientes que sufren alguna patología relacionada con los trastornos del espectro autista. Este es su día a día.
La Asociación de Autismo nació en Burgos hace 36 años de la mano de 4 familias con el objetivo de poner en marcha una serie de servicios personalizados para los niños diagnosticados con trastornos del espectro del autismo, convirtiéndose actualmente en todo un apoyo para los padres con más de 100 profesionales formados que realizan una intervención integral. A los padres es que nos ha dado la vida. O sea, yo soy madre de una persona con autismo y no me imagino mi vida sin la asociación porque dependo totalmente de la asociación. Mi hijo está recibiendo, y todos los chicos de la asociación están recibiendo un tratamiento específico que fuera no tendrían, y los servicios son de mucha calidad y los profesionales saben lo que es el autismo. Tenemos profesionales formados y que permanecen con los chicos. Lo que caracteriza al centro nuestro es que si bien cada uno tiene lógicamente sus funciones laborales, luego hay una intervención muy integral. Cualquier profesional trabaja cualquier área porque lo importante son los objetivos que hay que trabajar con esa persona. Entonces, el que es un especialista lo trabaja desde su área, pero eso no quiere decir que no trabajemos todos en todos los contextos. La asociación cuenta con diferentes áreas de atención que abarcan todas las etapas de la vida de este colectivo, desde un bebé de 12 meses y hasta la etapa adulta, contando así con un servicio de atención temprana, un centro de día que les proporciona estructura a lo largo de su semana, además de trabajar habilidades de comunicación y autonomía. Su función es que los usuarios puedan trabajar y dar así funcionalidad a su vida. La idea es proporcionarles muchas actividades laborales, prelaborales, que den un sentido a su vida. Uno de los grandes principios de la asociación es que las personas con autismo tengan una vida útil, tengan una vida rica en experiencias, en actividades. Las familias llegan con una preocupación súper grande. Entonces nuestro trabajo al final pues es centrarlas un poco donde estamos, en informarlas, y al final nosotros somos una asociación con mucho recorrido y les vamos a ir apoyando en los diferentes niveles que pase su hijo a lo largo de toda su vida. Una labor que también sale adelante con la ayuda de los cientos de voluntarios que dedican su tiempo a acompañar a las personas con autismo, desde los voluntarios más fieles hasta jóvenes universitarios. La labor del voluntario es imprescindible. No apoya a lo que es el trabajo o el funcionamiento del centro, pero sí que aporta unas relaciones sociales nuevas y unas relaciones sociales que para las personas con autismo es muy difícil de tener. El apoyo a las familias es imprescindible, aportándoles herramientas que puedan aplicar en sus hogares para que las posibilidades de avance de sus hijos sean más positivas, por lo que la comunicación es constante. Es importante que ellos vayan ganando esas habilidades, no convertirlos en un terapeuta porque no queremos eso, sino que vayan ganando más información de su hijo, aprender qué cosas son positivas, ¿no? Al final, cuando les dan un diagnóstico solo valoran cosas negativas que van apareciendo, pero al final los niños también tienen muchas destrezas y muchas habilidades positivas. Una asociación que desde sus inicios se ha centrado también en promover y participar en diferentes proyectos nacionales e internacionales como parte esencial de su trabajo. Estamos encarando la recta final del diagnóstico de hoy. Antes de despedirnos vamos a escuchar el consejo de nuestra especialista en salud mental, la doctora Álava Reyes. Pues cada vez son más frecuentes los diagnósticos que entrarían dentro de los trastornos del espectro autista, donde tenemos casos muy severos de niños, niñas, donde prácticamente no existe comunicación. Es como que están en el mundo sin entrar dentro del mundo. Es como que tienen solamente su vida, su mente, donde ellos no se relacionan y no tienen aparentemente necesidad de comunicación. Estos son los casos evidentemente más severos y afortunadamente menos porcentualmente. Pero cada vez tenemos más, un abanico más amplio, y últimamente tenemos muchísimas personas, por ejemplo, con Asperger. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de los padres? El diagnóstico precoz es fundamental. ¿Qué es lo que vemos en niños, niñas que tienen un trastorno del espectro autista? Un problema de comunicación. Desde pequeños
desde pequeños. Es decir, a veces te dicen, hasta que no ha tenido 4 años, y tú dices, pero si sabemos cómo se tiene que comportar un bebé, perfectísimamente, ¿por qué no hemos empezado entonces? Yo diría, los profesionales, por ejemplo, de la enseñanza, cuando los llevas a los niños a la escuela infantil, nosotros hemos detectado casos con meses donde ya se veían que tenían realmente muchos rasgos perfectamente compatibles con un trastorno del espectro autista. Lo que podemos decir ahí es, por favor, no nos escondamos debajo, no nos escondamos y metamos la cabeza. Es que no tiene ningún sentido. El mejor beneficio que les podemos hacer a nuestros hijos es detectarlo pronto para actuar de forma inmediata. Es verdad que cuando no tiene una significación a nivel académico, cuando son niños que van razonablemente bien, que incluso pueden ser inteligentes, lo que llamamos en las escuelas y tal, sacan los cursos, parece que los padres se preocupan menos. Y esto no tiene mucho sentido, porque a lo mejor esos niños lo pasan mucho peor. Es decir, ese problema de comunicación, de relación, ese aparente no necesitar al resto, es entrar en ese tipo de movimientos totalmente estereotipados, es empezar a sentir que todos los padres y el resto te señalan y te miran como diciendo ¿qué es lo que le pasa a este niño? Es un tema tremendo. Pero hoy en día las posibilidades que tenemos de trabajar con estos niños son inmensas. Por supuesto, en los centros donde ellos pueden estar. En la mayoría de los casos van a tener una enseñanza con un cierto apoyo, pero una enseñanza en centros absolutamente normalizados, pero con esos apoyos fundamentales. Y ahí lo que les diríamos a los padres es, el niño no necesita asumir algo que es la realidad que él tiene desde siempre, la tiene asumida. Es el padre, es la familia, los que necesitan realmente darse cuenta que esta es una realidad donde puedes ayudar mucho y puedes ayudar apoyando y sobre todo haciendo caso a la gente que sabe de esto, haciendo caso a los profesionales. Las asociaciones de padres de niños autistas, por ejemplo, es una ayuda fundamental. Cerrar los ojos es lo peor que podemos hacer. Es un mundo a veces difícil, con muchos claros y oscuros, pero puede haber infinitamente mucha luz si sabemos buscarla. No nos asustemos, actuemos. Hasta aquí el diagnóstico de hoy, pero ya saben que volvemos dentro de 7 días. En una semana estaremos de nuevo aquí con todos ustedes para acercarles otro asunto de salud contado con una perspectiva muy diferente.